Hola, bienvenidos a un nuevo diálogo de la Fundación FAES. Hoy vamos a hablar de la relación transatlántica y la nueva Guerra Fría. Como sabéis, es un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para hablar de la nueva Guerra Fría, hoy contamos con un panelista extraordinario, con Robin Niblett, quien es Distinguished Fellow and Former Director de Chatham House, y digo que es un panelista extraordinario porque el año pasado ha publicado un libro con este título, La Nueva Guerra Fría. El libro está traducido al español y publicado por la editorial RBA. También contamos con José María Areilza, que es secretario general del Instituto Aspen de España y que es experto no solo en los Estados Unidos, sino en muchos otros temas. Tenemos 30 minutos por delante y yo voy a empezar con una pregunta. Si de verdad existe una nueva Guerra Fría. Pregunto esto porque en mi casa tengo como 5 libros con este título. También tengo que decir que fue el primer libro que leí con este título fue de Robin. Y bueno, hay un debate si existe una nueva Guerra Fría, porque todos sabemos cómo fue la Guerra Fría esta de 1946 a 1989, si queremos poner alguna fecha de la Primera Guerra Fría. Pues gracias, Mira, encantado de estar contigo y también con José María, otra vez. Pero hay una nueva Guerra Fría, yo creo que sí. Claro, es muy diferente a la última, primero porque hay dos protagonistas diferentes, Estados Unidos y China. La última vez Estados Unidos y la Unión Soviética. Las guerras frías, y es posible que habrá una tercera, a un momento dado en el futuro, son competición, concurrencia entre los dos poderes más poderosos del mundo. Y como la Unión Soviética y los Estados Unidos se veían y eran las potencias más grandes del mundo en la segunda mitad del siglo XX, entonces en este momento, en la primera mitad del siglo XXI, tenemos Estados Unidos y China, los dos poderes más grandes económicos, número 1 y número 2, las dos potencias más grandes militares, número 1 y número 2, y las dos potencias más fuertes tecnológicamente, número 1 y número 2. ¿Quién sabe cuál es cuál? Suponemos que Estados Unidos es el número 1, pero ya hay debate sobre este tema. Ahora, solamente porque hay dos poderes, dos potencias, no quiere decir que hay una guerra fría, pero el hecho es que los dos, como la Unión Soviética y los Estados Unidos, se ven como rivales fundamentales e inescapables. Y esto es, en parte, en los dos casos, por razones geopolíticas. Y China, subiendo en su poder, ve en los Estados Unidos una potencia que podría impedir su capacidad de realmente seguir su futuro como ella quiere. La China tiene enfrente de sí, alrededor, está rodeada por aliados americanos y bases americanos, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán. Taiwán no hay bases, hay alianza. En los países filipinos, en en el norte de Filipinas. Entonces, desde el punto de vista de China, por lo menos, se sienten enjaulados un poco por esta potencia americana. Incluso del lado armas nucleares, los americanos que tienen 1.500 armas nucleares, los chinos solamente 200, ahora están pensando, si somos una potencia de igual tamaño, deberíamos tener también una capacidad militar igual. Entonces, hay un deseo del lado chino de asegurar su futuro sin ser dependientes del poder más poderoso, que es Estados Unidos. Pero también al lado geopolítico hay una competición ideológica, diría, entre China, que es un país que ve el top-down, que los poderes centrados tienen más poder que otros y que el control político debe ser encima, y lo que les preocupa es que las democracias, como Estados Unidos, podrían debilitar
su capacidad política interna y ven en Taiwán no solamente un desafío geopolítico, pero también ven en Taiwán un experimento americano de un sistema de gobierno diferente al que ellos tienen. Entonces, lo que vemos entre estos dos países es los principios de una guerra fría que es no solamente geopolítica, pero también ideológica y de política. Pero sobre todo, y antes de preguntar a José María, hay una rivalidad geopolítica y una de las características principales de esta nueva Guerra Fría es la rivalidad tecnológica, ¿no? Y eso, simplemente si nos puedes dar una pincelada más de ello. La realidad es que la tecnología es la fuente de la ventaja militar y de la ventaja económica. Lo ha sido desde siempre. La humanidad, la era romana, el Imperio Británico y la debilidad de China en el siglo XIX fue causado en grande parte porque los poderes occidentales suponieron tener esa ventaja tecnológica de la revolución industrial y todo lo que se siguió. Entonces han aprendido muy bien esta vez. Los líderes chinos quieren asegurar que ellos estén al frente de capacidad tecnológica. Los Estados Unidos ven en los avances tecnológicos que hacen los chinos potencialmente una amenaza a su poder, porque les da la capacidad de construir aviones de igual potencia, pero también del lado económico, que podrían hacer avances en la biotecnología, en el crear ordenadores más modernos y la inteligencia artificial. Entonces vemos esta guerra fría en las restricciones que los Estados Unidos ahora están imponiendo al acceso para los chinos a la tecnología americana. Y empezó más o menos con la primera presidencia de Trump, siguió bajo la presidencia Biden, de más y más restricciones, diciendo compañías americanas no pueden vender ni enviar sus tecnologías más avanzadas en China, y insistiendo que nosotros europeos o otros tampoco podemos enviar nuestras tecnologías a ellos, porque ven en eso un reforzamiento del poder chino geopolítico y económico y militar. Volveremos al tema de la Unión Europea en esta rivalidad, pero Robin acaba de mencionar que Trump fue casi primero que puso sobre la mesa la cuestión china. Biden siguió con esta política. Tú, primero, José María, ¿cómo ves en este momento esta rivalidad en el segundo mandato de Trump? Y sobre todo, el mundo está cambiando tan aceleradamente. Pues bueno, se pidió a la Unión Europea de apoyar la política de los Estados Unidos, pero ahora, por ejemplo, vemos un abismo en la relación transatlántica y relación entre los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo tú ves en este momento, con la llegada a Trump, cómo puede influir a esta rivalidad, esta nueva Guerra Fría, ¿no? Pues es muy buena pregunta y no hay todavía una respuesta. No sabemos cómo Trump 2.0 va a abordar esta rivalidad estratégica con China. Es muy posible que al final haya una continuidad en esta visión de nueva Guerra Fría, que comparto, que ha sido muy bien expuesta en su libro por Robin, y que por lo tanto vaya una contención y confrontación de China, y que esto tenga consecuencias para Europa y para el resto del mundo. Pero en Trump también hay una pulsión aislacionista de ocuparse de asuntos domésticos. Es parte de la tradición de la política exterior de Estados Unidos, desde George Washington, en sus palabras finales, el repliegue. Y esto daría, y pasó también con Trump en su primer mandato, más posibilidades a China de proyección regional y de proyección global. Lo que es muy interesante, por añadir algo al análisis de Robin, es que Estados Unidos desde hace bastante tiempo piensa que la globalización económica que ellos han impulsado, esas reglas del juego de economías abiertas, de difundir la libertad en todo el mundo, no ha salido todo lo bien que ellos pensaban, y que ha habido países, sobre todo China, que han sido viajeros sin billete, que se han aprovechado
de estas normas, que tampoco las han respetado a fondo, y por lo tanto el proteccionismo no es un invento de Trump. El problema de Trump es cómo lo practica. Estamos además en Liberation Day, ¿no? El día en el que se anuncian paquetes de aranceles, de medidas, todavía no sabemos cuáles van a ser, pero la idea es que Estados Unidos se protege del resto del mundo, y la paradoja es que es un mundo que Estados Unidos ha construido. Y por parte de China, desde que llega Xi Jinping al poder, su principal preocupación no es participar en la globalización económica, es la seguridad, definida de una manera muy amplia. Es el control del partido sobre la economía, es un mayor intervencionismo, es la represión, es el control del mundo digital con finalidades políticas. Por lo tanto, hemos entrado, y esto lo explica muy bien el libro de Robin, en una era dominada por el imperativo de la seguridad nacional. Y en esa era, los europeos somos más dependientes que nunca de Estados Unidos, pero también más vulnerables. Sí, ahora me he acordado que el presidente Eisenhower en los años 50 dijo: lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos. Yo creo que hoy en día no podemos decir lo que es bueno para los Estados Unidos siempre es bueno para General Motors o cualquier otra empresa, ¿no? La cuestión de seguridad nacional como el principal criterio de economía, ¿no? Pero en tu libro, aunque esta conversación no es la presentación del libro de Robin, pero en el libro una de las cosas que creo que son más inspirativas, ¿no? No sabemos qué va a pasar realmente, pero está claro de que esta nueva Guerra Fría la va a ganar la potencia que sea más avanzada en términos tecnológicos, ¿no? Esta es una dimensión muy importante y la has explicado muy bien. Pero hay esta otra donde tú hablas de triangular, y yo diría, bueno, la Guerra Fría, la nueva Guerra Fría la ganará la potencia que tenga más influencia en las potencias medias, digamos, ¿no? Y vinculándome a lo que acaba de decir José María, de que este mundo y el multilateralismo que los Estados Unidos había creado, sostenido y liderado después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora lo está socavando, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto de Trump, pero sobre todo en el contexto de la nueva Guerra Fría, ¿dónde están las potencias medias con la muerte básicamente de alianzas y del modelo multilateralista que hemos tenido? Mira, yo diría que en su historia de la posguerra, después de 1945, las estructuras internacionales han dado ventaja principalmente a los poderes establecidos, Estados Unidos, Europa y sus aliados. Hemos salido muy bien como países, nos hemos enriquecido durante estas etapas, y la capacidad de otros países de también tomar ventaja solo llegó tarde, llegó después del fin de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría primera. Entonces, después de 1990, cuando China también en 2000, 2001 entró en la Organización Mundial de Comercio y abrieron también sus mercados. Entonces, eso fue el momento en el cual esos países pudieron también tomar ventaja. Lo que es interesante de la etapa en la cual estamos ahora es que a los principios de esta nueva Guerra Fría, que se dio especialmente en la presidencia Biden, y con la alianza, digamos, o el alineamiento que ha tenido lugar entre Rusia y China después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, es que el norte global se ha formado como en dos grupos. China con Rusia, con Corea del Norte e Irán, todos trabajando juntos, no todos sobre el mismo gol, pero por lo menos trabajando juntos, formando un alineamiento estratégico. Del otro lado hemos tenido Estados Unidos, bajo Biden, con Europa, con Japón, con Corea del Sur, formando su grupo.
y los dos lados haciendo su competición estratégica, militar, pero también tecnológica y económica. En ese mundo, si estabas en el sur global, era un buen momento de tomar ventaja, de poder triangular entre estos dos grupos. Y como ha hecho India, forma parte del Quad, del grupo estratégico entre Australia, Japón y Estados Unidos e India, donde han discutido cómo hacer mejor seguridad marítima, seguridad de salud global, todo tipo de conversación de ese tipo. También hemos tenido un momento, mientras que estaban con los americanos, tomaban más importaciones de petróleo de Rusia, sin tener que pagar ningún problema. Incluso esas importaciones han refinado el petróleo y lo vendían a Europa. Nosotros que no importábamos el petróleo de Rusia, lo importábamos a través de India. Entonces, si eras India, podías jugar los dos lados y todo el mundo quería que tú estuvieses de su lado. Y en vez de castigarlos, les animaban. Arabia Saudita, lo mismo. Turquía, se podría decir, más o menos lo mismo. Hay todo tipo de país que ha podido tomar ventaja, Brasil, etcétera, de este mundo. Lo que ha cambiado bajo Trump es que Trump está, como tú dices, socavando el mundo de las alianzas. La idea de que hay dos grupos, China, Rusia de un lado, con Irán y Corea del Sur, y Corea del Norte, y del otro lado, las alianzas, la OTAN, etcétera. Bajo Trump no se ve así. Es un mundo casi más multipolar. Y el problema del multipolarismo es que creo que los países intermedios es un mundo más difícil. Nunca sabes cuándo uno de las potencias grandes podría cambiar de su opinión de ti. Estados Unidos, en ese momento con India, bien, pero Trump podía cambiar de su opinión, decir, espérame, los términos de negocio, de comercio que tenemos con India son malas, quiero cambiarlo y te voy a castigar por hacerlo mal. Arabia Saudita, no, dependes de nosotros, de vuestra seguridad, me da igual si nos ayudas contra China, yo quiero un mejor precio de petróleo. Entonces, lo interesantísimo es que bajo Biden, los países rodeados sobre el sur global tenían un momento de oportunidad, yo diría. Bajo el mundo más multipolar de Trump va a ser una era mucho más complicada. Y incluso en la competencia entre China y Estados Unidos, es posible que aliados y no aliados todos tengamos una experiencia mucho más difícil. Mucho más difícil porque vamos hacia un mundo sin reglas y multipolarismo puede sonar como bien, sí, pero realmente será más caótico y más anárquico. Bueno, José María, algo que añadir, pero sobre todo también hay que reconocer que Trump no es la única causa de todo lo que ocurre, pero sí que claramente hay un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con Trump? Pues por una parte, Trump es una respuesta muy equivocada a preguntas muy certeras. O sea, hay una parte de los estadounidenses que no se sentían representados por el mundo demócrata, ese mundo multicultural, con una visión woke de muchos asuntos, que sentían que habían perdido con la globalización, con China, con la revolución tecnológica. Y Trump ha sido muy astuto a crear una coalición de grupos muy diferentes, desde evangelistas, libertarios, MAGA, minorías raciales, y les ha dado voz. En ese sentido, ha hecho una labor realmente muy inteligente, ¿no? Desde ese punto de vista de astucia política. El problema es cómo ve el mundo, cómo ve la democracia, cómo ve la economía, esta idea de que las relaciones con otros países son siempre suma cero. Para que Estados Unidos gane, alguien tiene que perder, ¿no? Y desde el punto de vista europeo, a mí me gusta decir que Europa lleva 17 años aprendiendo a gestionar crisis existenciales. Trump es la sexta crisis existencial de Europa en muy poco tiempo. Es una triple crisis en economía, en defensa, pero también en democracia, porque normaliza y legitima a nuestros pequeños Trump del continente europeo. Pero Europa ha aprendido con la crisis del euro, con la crisis de las migraciones descontroladas de 2015,
con Brexit y otras formas de populismo, con la respuesta al COVID y también ante la invasión rusa de Ucrania. En todas ellas se ha ido hacia más integración. Es verdad que se han cometido errores, ha habido divisiones norte-sur en el caso de la crisis del euro, este-oeste en el caso de crisis de refugiados, pero el impulso ha sido siempre hacia más integración. El problema para dar ese salto ahora es que vivimos en una Unión Europea donde falta ese liderazgo, esa cohesión, esa visión política común. Se están dando pasos muy interesantes, muy deprisa, el caso de Alemania, con su visión de cambio de época, el caso de Francia, pensando en ofrecer el paraguas nuclear al resto de los socios europeos, el caso del Reino Unido, que una vez que ha salido está volviendo a entender cómo las interdependencias con el resto de Europa son esenciales para su futuro. Polonia, que ha dejado de mirar a Estados Unidos y mira más bien a Berlín. Pero yo no creo que podamos hacer ese salto para obtener capacidades militares en temas de seguridad los europeos suficientemente rápido. Hay que ganar tiempo, hay que buscar acomodos con Estados Unidos, hay que ser mejores aliados de Estados Unidos, defender, yo creo, más que valores europeos. A mí el nacionalismo europeo me parece que es un error, no es ni deseable ni posible. Defender valores occidentales, con buena parte, que resuenan en buena parte de Estados Unidos, resuenan en Japón, en Australia, en Corea del Sur, y esperar al momento en el que se pueda reconstruir esa relación transatlántica. Sí, bueno, en la antigua Guerra Fría la dimensión ética y la dimensión de los valores realmente fue la que dio fuerza al Occidente en contener y disuadir a la Unión Soviética. Por supuesto está la dimensión militar, económica, etcétera, ¿no? Pero los valores, o por lo menos nos gusta hablar así, que valores son lo que caracteriza la actitud de los occidentales ante, en este caso, alineación, aunque no alianza, entre los China, Rusia, Irán, Corea del Norte, etcétera, ¿no? Este diálogo es sobre la relación transatlántica, sobre el vínculo atlántico y en este contexto de la nueva Guerra Fría. Entonces, a los dos, como una pregunta final, os voy a preguntar cómo veis el futuro de la relación transatlántica. Europa debe ser mejor aliado, gastar más. Europa es muy mala, nos quiere hacer daño, se ha creado para fastidiar a los Estados Unidos. Esta es la actual percepción de Donald Trump. Pero bueno, Trump no es eterno. ¿Cómo ves el futuro de la relación transatlántica y sobre todo cuál es el papel de la Unión Europea? Pues la realidad, si voy a ser un poquito provocador, yo creo que será mejor. Yo creo que la relación transatlántica será mejor. Porque como europeos nos ha tomado décadas donde hemos sido un poco infantilized en inglés, infantilizados. Hemos sido infantiles. Sí, adolescentes. Adolescentes, sí. Bajo padres americanos, ¿no? Y no hemos tomado nuestro futuro completamente en serio. Lo tomamos en serio económicamente, como europeos hemos hecho pasos de integración remarcables que ni otra parte del mundo ha podido hacer hasta este punto. Reino Unido ha hecho un paso atrás y ahora está intentando hacer un paso un poquito en adelante, otra vez hacia Europa. Esto tiene que ver más con nuestra historia que con la Unión Europea, creo. Pero la realidad es que bajo la protección americana de la Primera Guerra Fría, hemos podido tenerlo todo. Hemos podido crecer nuestra economía, tener relaciones económicas con potenciales rivales, China y Rusia. Hemos ganado mucho a través de esas relaciones económicas, de energéticas con Rusia, de exportaciones con China, sin tener que pensar en el futuro de nuestra seguridad en ningún momento, bueno, a muy poco. Y la realidad es que primero la invasión
de Ucrania por Rusia y los hechos también de los dichos de Putin, al lado de lo que está haciendo ahora Estados Unidos bajo Trump, que es un poco la continuación de Obama y de Biden y de Bush, George W. Bush, pero de una manera mucho más brutal y más específica, nos ha llevado a comprender que nuestro futuro es algo que tenemos que construir nosotros. Y para construirlo en su totalidad necesitamos capacidades de protegernos de nuestra propia protección que no teníamos antes. Si hacemos estas inversiones, si podemos encontrar maneras de cooperar militarmente al lado de la manera que hemos cooperado económicamente, sin tener que depender completamente de los Estados Unidos, entonces seremos potencialmente mejores aliados para los Estados Unidos cuando vuelven a comprender el valor de las alianzas, que creo será bastante rápidamente. Hay que recordarse, los americanos en toda la historia de la alianza transatlántica, siempre se han pesado los primeros y no nos han tratado bien muchas veces en el pasado. Esto no es algo completamente nuevo, pero la diferencia es que comprendían a pesar de eso el valor de la alianza. Dominaban la alianza antes, a veces, y nosotros teníamos que ser en segundo plazo. Pero ahora con Trump es que no cree en la alianza, cree que es algo innatural, algo que no da ventaja a los Estados Unidos, pero es un punto de vista muy singular. Y los realistas americanos, incluso republicanos, creo que volverán a la alianza transatlántica. Y cuando vuelven, espero que como europeos estaremos en mejor posición de ser mejores aliados. Bien. Yo por mi parte me gustaría también recordar que la Unión Europea más exitosa de la historia se llama Estados Unidos. Y que Estados Unidos estuvo en la creación de la integración europea. No hubiera sido posible sin el apoyo de Washington. La declaración de Schuman se consulta primero con el gobierno de Estados Unidos antes de enviar el borrador al gobierno de Francia. El plan Marshall, todos los pasos que se dieron para cohesionar a los europeos occidentales en un contexto de Primera Guerra Fría, estaba Estados Unidos detrás. No quiere decir que no tuviesen intereses comerciales, por supuesto, pero lo hacían con una visión a largo plazo de valores. Yo creo que esa visión tenemos que trabajar en nuestro tiempo para que vuelva. Yo me resisto a pensar el mundo con esta visión multipolar, que como ha dicho muy bien Mila, es una visión de caos, de inestabilidad. Yo creo que tenemos que pensar no solamente por qué hay que pesar más, sino para qué. O sea, cuál es el tipo de sociedad en la que queremos vivir, en la que queremos que vivan nuestros hijos, y resistirnos a este realismo descarnado que hoy en día lo invade todo. Y creo que buena parte de Estados Unidos quiere no solamente defender sus intereses comerciales, tecnológicos a corto plazo, sino que quiere proyectar una idea del mundo occidental que compartimos con ellos. Creo que la alternativa a China no es nada deseable y que frente a China los europeos tenemos que actuar con la máxima unidad de acción. Creo que sería muy equivocado hacer otra cosa. Y también pienso que en 2 años, y quizá me dejo llevar más por el deseo que por un análisis totalmente frío, Trump se puede convertir en un pato cojo después de las midterms, las elecciones legislativas, y empezar el conjunto de estadounidenses y europeos a reconstruir los puentes sobre el Atlántico. Bueno, yo creo que es un buen momento para acabar este diálogo porque lo acabamos de un modo muy optimista, o bueno, optimista. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias a Robin Niblett y a José María Rey Santos.